que está con su celular en las manos, viéndonos en estos momentos a través de las diferentes redes sociales o con su computador. El propósito principal fue para llevarle buena información, información objetiva, información veraz y también información actualizada. Y en el día de hoy tenemos muchos temas que tratar con ustedes, pero como siempre pues iniciamos, me gustaría pues comenzar este comentario, este primer comentario de la noche de hoy. Vamos a tener también un invitado especial que lo hemos tenido en otras ocasiones. Él va a estar compartiendo con nosotros. Y quisiera pues comentar algo que durante esta semana pues me ha estado llamando la atención, me ha estado inquietando. Y antes de hacerlo, ustedes saben que yo soy pastor, aparte de mis profesiones como abogado que soy, como contador, también soy pastor, y como pastor pues uno de mis mandatos bíblicos es el amor al prójimo, es el buscar las ovejas descarriadas, buscar las ovejas perdidas, no rechazar, y eso es básicamente lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. De hecho, yo quiero para hacer este comentario leer Mateo 8, su versículo 7, la parte B del versículo 7. Dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta lectura y esta historia se da bajo el contexto de unos fariseos que estaban persiguiendo a una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, y ellos pues la querían apedrear, la querían asesinar, la querían matar. Y entonces el Señor Jesucristo, como todo lo sabe, ¿verdad?, siendo Él Dios también, le refutó la acción que esta gente querían hacer, citándole esta porción de la palabra, diciendo que el que esté libre de pecado de ellos, que tiren la primera piedra. Lo que significa esto es que ellos estaban persiguiendo a esta mujer, pero ellos también eran pecadores, ellos también cometían pecados. Entonces, ¿por qué también al ellos querer apedrear a esta mujer? Porque entonces no se apedreaban ellos mismos. Entonces, porque normalmente nosotros criticamos a los demás y pensamos que nosotros somos perfectos. Y hago esta introducción, este preámbulo a mi comentario, porque vamos a hablar de una persona que en esta semana pues lanzó una información en una visita que ella hizo a un lugar donde se congregan las prostitutas. Es como la casa, ¿verdad?, que alberga a las prostitutas, como su gremio, que hay un gremio. Yo no sabía que había un gremio que albergaba a las prostitutas. Y ahí pues entonces ella pues emitió una opinión, y nos estamos refiriendo específicamente a la joven Toquilla. Toquilla ha sido tendencia en estos días por sus canciones, por sus bailes sensuales, por sus actividades que rayan contra la moral, contra la ética, contra la sana costumbre. La vimos de hecho en un concierto donde se besó con otra cantante en la boca. Pero entonces Toquilla, ella dijo ahí en ese lugar que ella está pensando en lanzarse a la política. Ella está pensando lanzarse a la política, no sé cómo, bajo cuál cargo, si es quizás un cargo electivo, o será que a ella quizás le van a nombrar en algún ministerio. Yo me imagino quizás verla a ella nombrada en el Ministerio de la Juventud, un ministerio que ha tenido tantos escándalos lamentablemente, pero me imagino que ella se va a lanzar quizás a una candidatura electiva como diputada, senadora, o no sé qué es lo que ella va a hacer. Pero me llama mucho la atención que ella pues pronuncia esto, y esto tiene que llamarnos, queridos televidentes y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, esto tiene que llamarnos poderosamente la atención. Tiene que indignarnos a nosotros como sociedad, no porque sea ella. Por eso de hecho inicié con este texto de la Biblia, porque yo estoy aquí frente a estas cámaras no para criticarle y desmoralizarle a ella. Yo no estoy hablando de ella como persona.
Lo que sí nosotros estamos es, en este momento, hablando de los hechos, de los actos que esa persona está haciendo, y como yo decía, actos que rayan contra la moral, contra la ética, contra la buena costumbre, sobre todo en este caso que nos compete del pueblo dominicano. Y entonces ella decir que prontamente se va a lanzar a la política, yo me pongo a pensar, señores, ¿hasta dónde es que hemos llegado a ver la política en República Dominicana? ¿Hasta dónde nosotros estamos viendo la política en República Dominicana? Que personas que están haciendo cosas indebidas, mucha promiscuidad, de hecho las canciones de esa persona, de esa jovencita, de esa joven, solo incitan al sexo ilícito, incitan al consumo de sustancias, incitan a la promiscuidad, incitan a todo menos a cosas buenas. De hecho, esa joven llegó a tal extremo que creo que en La Vega, si no mal recuerdo, por La Vega, por esos sitios, creo que fue el año pasado, ella semidesnuda fue a la Virgen de la Altagracia, una estatua que hay allí en la Vega, me parece, o en Jarabacoa, de la Virgen de la Altagracia, y fue y se tomó una foto semidesnuda delante de la Virgen. De hecho, el síndico de La Vega la demandó por eso. No sé actualmente en qué estado está esa demanda, pero por esa acción ella fue demandada porque estaba realmente profanando, ¿verdad? Diríamos, estaba violando la ley, estaba exhibiendo su cuerpo prácticamente porque estaba semidesnuda, pero peor aún, estaba frente a una estatua de una virgen que para el pueblo católico es la madre de los católicos, la Virgen de la Altagracia. Entonces, todos estos acontecimientos, todos estos hechos que esta jovencita pues está realizando, cuando entonces ella viene y dice, yo me voy, estoy analizando para lanzarme a la política, entonces yo me pregunto, ¿cómo es que estamos viendo la política? O sea, estamos viendo la política como un lugar, los mismos partidos políticos lo estamos viendo como un lugar que cualquier persona, independientemente cuál sea su moral, independientemente cuál sean los ejemplos que esta persona esté dando, sean buenos o sean malos, va y se dedica a la política. Y no solamente esto, sino que miren, yo le aseguro a ustedes, señores, que nosotros estamos en una sociedad tan podrida, porque el problema de esto es, no solamente el problema es lo que esa joven Toquicha está vendiendo, todos esos antivalores que esta joven está promocionando, sino es que la sociedad dominicana está comprando todos esos antivalores. La sociedad dominicana es también responsable de todo eso, porque le apoyan en sus conciertos. De hecho, hay padres que llevan a hijos a conciertos de esa magnitud. Entonces, yo le aseguro a ustedes que si Toquicha se lanza como diputada, miren, le voy a poner un ejemplo. Si Toquicha, y voy a mencionar a alguien que quizá todos conocemos, si Toquicha se lanza como diputada en la demarcación del doctor Cruz Jiminián, una eminencia de médico, un hombre que lo que ha hecho es bien a la sociedad, yo le aseguro a usted que esta sociedad está tan podrida, está tan dañada, está tan corrompida, que fácilmente Toquicha ganaría una diputación frente a Cruz Jiminián, señores. Y no solamente esto, sino que yo le aseguraría a usted que muchos partidos políticos, al momento de ella decidirse por lanzarse para una candidatura, muchos partidos políticos estarían detrás de ella, estarían detrás de esa joven, porque saben que esa joven fácilmente le va a traer mucho más votos que cualquier otra persona. Entonces yo creo que con este comentario la idea central es que nosotros reflexionemos como sociedad, que nosotros meditemos como sociedad,
qué es lo que nosotros estamos haciendo como sociedad, qué es lo que nosotros queremos como sociedad. Nosotros somos los que estamos destruyendo nuestra sociedad con antivalores. Yo aplaudo a los senadores, algunos de ellos también, sobre todo el senador de la provincia del Gran Santo Domingo, que él se retractó y votó en primera lectura a favor del Código Penal sin incluir las 3 causales. Yo espero que mañana ese senador también continúe con su voto en contra de la inclusión de las 3 causales del aborto. Entonces, señores, yo quiero que reflexionemos como sociedad qué es lo que nosotros estamos construyendo. Como sociedad, nosotros necesitamos direccionarnos hacia otra dirección, valga la repetición. Nosotros necesitamos ir por otro rumbo, porque no es aceptable que esa joven diga, yo me voy a lanzar a la política. Esa joven lo que necesita es que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de la Mujer, que el Ministerio de la Juventud la tomen, la orienten, la ayuden a que ella cambie las letras de sus canciones, que lo único que están haciendo es llevando a muchos jóvenes, llevando a muchos niños incluso, aunque es responsabilidad de sus padres, lo que los jóvenes vean y escuchen, pero su música está llevando a muchos jóvenes a la perdición. Así que vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a tener una entrevista especial con nuestro invitado, el licenciado Doclar Castillo, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, y con él vamos a estar compartiendo diferentes temas del ámbito diplomático, la guerra entre Rusia e Ucrania, este tema de la reelección del presidente, el trabajo que el Partido Revolucionario Moderno está realizando, y otros temas más de interés vamos a estar viendo con Doclar Castillo cuando regresemos. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Bien, continuamos con su programa Palabra a Tiempo, y como le habíamos dicho, al irnos a nuestros compromisos comerciales, tenemos como invitado especial la noche de hoy al licenciado Doclar Castillo. Doclar no necesita mucha presentación, porque Doclar ya es parte de la familia de Palabra a Tiempo, de este programa tan visto por cada uno de ustedes. Pero Doclar, ustedes saben que es licenciado en Derecho, tiene especialidad en Derecho Internacional, es una persona muy conocedora de estos temas de Derecho Internacional y demás.
pero también está muy vinculado al mundo de la política, porque él de hecho es presidente de una sección, ¿verdad?, del Partido Revolucionario Moderno, creo que de la zona H2, ¿verdad? Sí. Él está ahí como presidente de esa zona H2, y entonces pues él también tiene mucho conocimiento de estos temas políticos, y de hecho vamos a hablar con él algunos temas políticos, pero quisiera, Doclar, hermano, darte la bienvenida a tu programa Palabra a Tiempo. Buenas noches, Iván, gracias por tenerme aquí de nuevo, me siento como en mi casa. Buenas noches a ese público televidente que nos está sintonizando en República Dominicana y a nivel internacional. Muchísimas gracias por volverme a tener en tu espacio y gracias a ustedes por sintonizarnos. Bueno, gracias a ti, Doclar, por siempre estar dispuesto y por siempre venir, ¿verdad?, aquí a Palabra a Tiempo a traernos palabra a tiempo. Palabra a tiempo. Yo quisiera, Doclar, es como comenzar desde afuera y luego entrar. Okay. Yo quisiera quizá ver contigo ese punto internacional. Con respecto, como tú eres un conocedor de esta materia diplomática, de derecho internacional y demás, y yo sé que tú estás bien informado de lo que está pasando hoy en día entre Rusia y Ucrania, cómo va esa guerra, de qué forma esto está afectando no solamente a República Dominicana, sino otros países del mundo. Quizás que tú nos hable un poco cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania. Háblanos un poco al respecto. Bueno, la guerra de Rusia y Ucrania cada vez más se está poniendo más picante, como dicen, o se están involucrando más Occidente en la guerra, porque ya están enviando equipos pesados como tanques. Zelensky le está pidiendo aviones furtivos a Occidente. Entonces se entiende que ya el involucramiento de Occidente es más fuerte, entonces eso podría traer un choque directo entre Occidente y Rusia. Y qué bueno que tú mencionas eso, y disculpa que te interrumpa, Doclar, porque me llama mucho la atención, porque Ucrania, al estar solicitando pues esos armamentos, sobre todo de Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los que más ha apoyado a Ucrania en este proceso, lo que me está diciendo a mí es que Estados Unidos y otros países de Oriente, como tú mencionas, que están de Occidente, que le están enviando armamento y otras cosas más a Ucrania, en lugar de ellos mediar, ¿verdad?, para que este conflicto termine, lo que yo veo entonces que ellos están incitando a que continúe, y le están echando leña al fuego. Sí, entonces porque Occidente está usando una estrategia. Occidente está usando la estrategia del desgaste de Rusia y de prolongar el conflicto para que quede una Rusia debilitada con muchas armas nucleares, pero sin poder económico y sin soldados. Pero también esto puede traer una reacción en cadena y puede desatar una tercera guerra mundial. Inclusive, para mi opinión personal, ahora mismo estamos viviendo una guerra fría, como la guerra que vivimos en los 60, 80, después que pasada la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra fría. Ya inclusive hay misiles apuntando a Estados Unidos y viceversa, misiles apuntando a Rusia, que eso, para mí, eso es una guerra fría que ya se está viviendo. Entonces ese apoyo que Occidente y que todos los países de la OTAN le están dando a Ucrania para debilitar a Rusia, eso puede traer una reacción en cadena, porque esto quiere decir que Occidente quiere que Rusia sea desmembrado y sea... que no represente un peligro realmente para Occidente. Yo creo que ese punto que tú mencionas tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, porque Rusia representa un peligro también para Estados Unidos, para todos esos países de Occidente, y si tú logras debilitar, que yo lo dudo, déjame decirte, yo soy de los que piensa que Ucrania no va a poder con Rusia. O sea, Ucrania no tiene los armamentos que tiene Rusia, no tiene los recursos económicos que tiene Rusia, no tiene la capacidad, esa es la palabra que tiene Rusia. Creo que no van a lograr. Pero la OTAN lo está supliendo y la OTAN tiene mucho dinero y muchas armas. Sí, pero una cosa es tú suplirme armas y otra cosa es tú también sumarte a la guerra conmigo.
Ese es el peligro, que si se cruza esa línea, Sí. si se cruza esa línea ya estaríamos no en una guerra fría, estaríamos en una guerra caliente, que sería la tercera guerra mundial, con potencias, con una capacidad nuclear enorme, que podrían destruir el mundo en un día, o menos de un día, en horas. Porque Sí, claro. estamos hablando de armas nucleares que si uno aprieta el botón, el otro también lo hará. Sí. Y estamos hablando de ciudades enteras, y lo que quede del resto del mundo será consumido por la contaminación nuclear y por todo el desgaste que va a tener la atmósfera y la combustión. Claro. ¿Tú crees, doctor, como conocedor de la materia, que pudiese desencadenarse una guerra entre otros países, que Rusia y Ucrania sean ese detonante, que China y Estados Unidos vayan a una guerra, que Francia se involucre, que Canadá, que Alemania? Bueno, Canadá siempre ha estado pasivo en todos los temas, pero ¿qué tú opinas en ese sentido? Si nos vamos a la historia, siempre cuando hay una superpotencia en decadencia, se pelea la hegemonía en una guerra. Entonces, si vemos lo que ha pasado en el pasado, la Segunda Guerra Mundial fue, fue sinónimo de eso, de un desgaste de una potencia, y otra potencia quería ser la primera potencia mundial. Lo mismo que está pasando ahora, Estados Unidos está perdiendo terreno a nivel internacional y China tiene un auge y está subiendo como primera potencia mundial. Entonces, el enemigo aquí no es China, no es Rusia, el enemigo aquí es China, y ellos están tirando a China a Rusia a los brazos de China. Entonces tú nunca le vas a poder ganar una guerra, un país tercermundista, a una potencia nuclear, porque recuérdate que lo último que una potencia nuclear, cuando se ve amenazada, va a usar su capacidad nuclear. Entonces creo que la mejor solución para esto sería la mediación y la diplomacia, pero no se está utilizando porque ninguno de ambos lados quiere dar su brazo a torcer. Recuérdate una cosa, que ya Rusia invadió, y si a Rusia no le ceden terreno, Rusia no va a mediar. Entonces tenemos que buscar un punto medio que sea lógico, porque en realidad esos pueblos que Rusia tiene ya en su dominio son prorrusos, hablan ruso y fueron discriminados por los ucranianos. Entonces creo que lo mejor sería ceder ese territorio ruso a Rusia, y Rusia comprometerse a que no va a invadir nunca jamás a Ucrania, y creo que esa sería la mejor solución. Pero Estados Unidos no quiere ceder ni la OTAN, porque Estados Unidos quiere debilitar a Rusia, y con eso está tirándola a los brazos de China, y China cada día creciendo más económica y balísticamente, porque China ahora mismo tiene misiles para destruir esa armada estadounidense, que era antes el punto de lanza de Estados Unidos, que es la armada navística, los barcos. Claro. Y de hecho, hablando de China y Estados Unidos, me viene la pregunta. Yo sé que tú en estos días has visto que Estados Unidos pues derribó un globo. Ellos le dicen que era un globo espía, que estuvo pues verdad sobrevolando el cielo, verdad, el espacio aéreo de Estados Unidos, y entonces esto llevó a que Estados Unidos destruyera este globo. ¿Tú crees, Doclar, que este derribo de este globo, este apoyo de Estados Unidos a Ucrania con este tema de esta guerra con Rusia, ¿tú crees que esto pudiese generar algún conflicto bélico entre China y Estados Unidos? Porque no creo que el globo solamente es algo mediático, es algo que Estados Unidos lo está usando mediáticamente. China sí, me imagino, no estoy seguro, pero siempre las superpotencias suelen espiarse unas a las otras, porque cada quien quiere descubrir los secretos y la planeación militar del otro, porque inclusive ese globo estaba merodeando una base militar estadounidense, una de las más importantes. Que eso es lo que me sorprende. O sea, yo estaba analizando y yo decía, ven acá, pero qué tan... ese globo no tenía unos minutos en Estados Unidos, ni siquiera una hora. Ese globo tenía días volando
todo el espacio aéreo de Estados Unidos. Pasó por muchos países para llegar a Estados Unidos. Entonces yo decía, ven acá, pero entonces, ¿dónde está la tal seguridad del espacio aéreo de Estados Unidos? No, que tú permitiste que un globo de tal magnitud, lo que Estados Unidos viene y se excusa y dice que era que ellos que como estaban sobrevolando un lugar donde habían habitantes, se estaba esperando que se moviera donde no fuera poblado. Pero yo me pregunto, o sea, ¿qué tanto realmente tú estás, qué tan fuerte es tu seguridad que tú permites eso? No, porque lo que pasa es que por eso se llama espionaje. El espionaje siempre se hace. Bueno, pero tú tienes radares, tú tienes... tú puedes tener todo, pero siempre va a haber alguien que va a tener algo que te va a intervenir. Sí. Porque, ¿de qué se trata el espionaje? De que tú creas un sistema moderno y yo creo otro más moderno para poder contrarrestar tu sistema y poder captar la información que yo necesito. Es como decimos aquí en Dominicana, yo te estoy brechando, pero tú no lo sabes. Porque yo antes te brechaba de frente y te dabas cuenta. Exacto. Yo me pongo detrás de una batecoco y te brecho así, ¿entiendes? Entonces, la tecnología se desarrolla en base a la necesidad de tu poder indagar y traer información para tú debilitar a tu enemigo. Quizá, doctor, para irnos a una pausa y finalizar el tema de Rusia y Ucrania, y luego entonces venir aquí al plano local y hablar de algunos aspectos políticos y demás. ¿Crees tú, como experto en la materia, que este conflicto Rusia y Ucrania finalice o se agudice? Bueno, según lo que yo tengo entendido, Estados Unidos quiere prolongarlo para seguir debilitando a Rusia. Pero no creo que Ucrania como pueblo pueda aguantar tanto, porque recuérdate que hay muchos soldados muertos ya. Entonces tú necesitas más personal, capital humano, y todo dependerá del desgaste, porque también Rusia ya lleva mucho desgaste, porque recuérdate que Rusia está invadiendo una nación que está recibiendo armas de 30 países diferentes, y que eso lo hace que Rusia haya recibido muchos desgastes, muchas muertes de soldados, y ese equipo obsoleto que ya Rusia tenía en Ucrania ha quedado destruido. Entonces yo creo que esta guerra debe terminar pronto, no para el beneficio de Estados Unidos y Rusia, sino para el beneficio del mundo, porque esto ha encarecido los precios de los comestibles, de los combustibles, de las materias primas. Esto ha distorsionado la cadena de suministro. Ya lo hizo el COVID-19, pero esto ha repercutido inclusive más que el COVID-19 a nivel de la inflación a nivel internacional, y nos está causando un problema a todas las familias a nivel internacional y a todos los gobiernos. Entonces, para mí lo mejor sería que se llegue aunque sea un armisticio, un cese al fuego por un tiempo, para que inicien las conversaciones y podamos tener ya finalice, ¿verdad?, este conflicto, sí, por lo menos, o tener un stop, ¿verdad?, un respiro. Y tener una baja en esa inflación internacional. Porque aún Estados Unidos, China y otras potencias, y de una u otra forma se ven afectadas, sus economías se ven. Estamos sintiendo, porque China tuvo su crecimiento más pobre este año. China tenía proyectado crecer casi un 6% y solamente creció un 2.7%. Imagínate. Estados Unidos tuvo un descrecimiento y Europa tuvo un descrecimiento y una inflación por encima de doble dígito. No, y nosotros, para finalizar ahí e irnos a una pausa, nosotros hablamos del aspecto económico, pero ¿cuántos miles de personas civiles, de soldados, están perdiendo la vida con esta guerra? Y no solo perdiendo la vida, desplazados, refugiados, familias enteras que tienen que desplazarse, que no tienen, que tienen que buscar un nuevo horizonte, que no tienen una casa, que tienen que vivir en refugios, pero también personas inocentes que no son militares, que están perdiendo la vida por una bomba, por un asalto, por disparo, por todo lo que tiene que ver con la guerra. Y eso es algo que tiene el mundo convulsionado y nos tiene a nosotros como seres humanos en vilo,
Sí, sí, es lamentable realmente este conflicto entre Rusia y Ucrania. Mucho más lamentable también es el hecho que países se presten a apoyar estos tipos, ¿verdad?, de eventos bélicos, porque lo que, más que el elemento económico, que es un punto indirecto de esto, es la cantidad de personas que pierden la vida, que mueren, que sufren producto, ¿sabe? La cantidad de niños que quedan huérfanos. Los niños son los más desprotegidos. ¿Quién los protege a ellos cuando muere toda su familia? Entonces, hacemos un llamado. Yo sé que quizás no va a ser suficiente, pero este programa en algún momento, algunos quizás de las diferentes embajadas pueden quizás verlo. Hacemos un llamado a la paz, un llamado al cese al fuego, poner los intereses a un lado, señores, y sobre todo Rusia y Ucrania están peleando por tierra, por tonterías, y aún peleando por tierra se le importa a ellos que mueran miles, cientos de miles de personas. Así que vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos continuamos conversando con el licenciado Doclar Castillo, y ahora vamos a hablar de temas ya de aquí del patio, de temas más locales. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En Bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a Bancos.do. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Bien, continuamos con su programa Palabra a Tiempo, y antes de irnos a la pausa estábamos hablando, el licenciado Doclar y este servidor Iván López, estábamos hablando acerca del conflicto bélico que se está dando entre Rusia y Ucrania. Analizábamos ahí algunos elementos, algunos aspectos, y también una última pregunta le hacíamos, ¿verdad, Doclar? Y era que si él pensaba, si él veía que en algún momento cercano esta guerra entre Rusia y Ucrania iba a finalizar, pero al parecer no tenemos noticias, ¿verdad?, halagüeñas, noticias buenas de que esto pueda finalizar, por los intereses que quizás hay detrás de esta guerra. Decíamos también que lamentablemente muchas personas mueren, pierden la vida producto de esta guerra. A veces nos enfocamos solamente en el tema económico, pero cuántas personas mueren, y sobre todo en mi caso, yo soy un amante de los niños, un defensor aférrimo de los niños. Cuántos niños quedan huérfanos, y sobre todo cuántos niños también pierden la vida, que son los más necesitados, los más indefensos. Vamos entonces, Doclar, quizás como decíamos, a venir al patio, a venir aquí a República Dominicana, y específicamente
hablar pues de un tema que tú también sabes y porque está directamente involucrado en estas actividades que el Partido Revolucionario Moderno está realizando, el PRM. El PRM ha iniciado una jornada de inscripción. Yo estaba hablando con mi esposa en estos días y yo veía algunas vallas de algunos partidos y decía, ven e inscríbete. Yo le decía a mi esposa, ven acá, y fue que los partidos pusieron una escuela, un colegio, que están llamando a inscripción, porque eso normalmente se ve como en los colegios, inscripciones abiertas. Pero entonces ellos han llamado a los partidos, la Fuerza del Pueblo también está en eso, el PLD también está en ese proceso de inscripción de nuevos miembros, el Partido Revolucionario Moderno también está en ese proceso de inscripción de nuevos miembros. Entonces quizás, Doclar, me gustaría que tú nos hables acerca de esas actividades que ustedes ahí en el PRM están haciendo para inscribir esos nuevos miembros, en qué consiste eso, cómo hacerlo. Y de hecho yo te vi que tenía una mesa ahí, la zona tuya, donde tú eres presidente en la zona H2, también vi que estaban en inscripciones. ¿Cómo va ese proceso de inscríbete? Bueno, esos procesos son natural de los partidos, ya tenemos mucho tiempo en eso, inclusive desde el PRD, del viejo PRD, son los famosos PREMIL, que eso es para que... ¿Los famosos? PREMIL. Esos son los procesos que los partidos hacen para captar nuevos afiliados y nuevos dirigentes, para así tener un padrón más amplio y en realidad poder saber con qué cuentan para las elecciones que se aproximan como partido, fortalecernos como partido. Yo soy parte del PREMIL, yo soy uno de los que estoy inscribiendo con los compañeros de la zona. Te envié una foto donde yo estoy ahí inscribiendo a una persona y... pues se la vamos a pasar ahorita al máster ahí para que la proyecte, ¿verdad? Sí, el Distrito Nacional, nosotros tenemos una misión o una meta de inscribir por lo menos 800,000 a 1 millón de personas en este PREMIL, y creo que lo vamos a lograr porque la acogida ha sido muy buena. Los nuevos votantes, los jóvenes, están acogiendo la propuesta del PRM de Luis Abinader en serio. ¿Por qué? Porque Luis está haciendo un buen trabajo, porque Luis le está quedando bien a la población, porque a pesar de que tenemos un alto costo de la vida por el tema de la inflación a nivel internacional, este presidente se está manejando financieramente muy bien y ha mantenido el país a flote y no ha faltado nada. Hemos tenido 3, 4, 5 pestes que nos han afectado, el desfalco del PLD, la guerra de los contenedores, el COVID-19. Ahí vemos, mira, ahí está, bueno, ahí está la foto, claro. Sí. Yo cuando vi la foto te iba a escribir, yo pensaba y dije, ven acá, se me brincó la cerca, Doclar. No, lo que pasa es que ese día coincidí y me puse verde, gorra, pero eso es un color, ese no es... Claro, es un color, es un color no es solamente. El sentimiento que tenemos, porque somos PRMistas. Doclar, ¿y cómo están las personas, verdad? Respondiendo a este proceso de inscripción al PRM, porque tú dices que el presidente Luis Abinader está haciendo un buen gobierno. Yo pudiese decir que como no soy de ninguno de los partidos, yo pudiese decir sí es verdad, por otra parte también criticar algunos elementos, verdad, y decir que no, pero tú que estás muy metido ahí, tú dices que Abinader está haciendo muy buen gobierno. Quizás, ¿cómo está respondiendo la gente? Que de hecho esto va a ser un indicador de si realmente la gente está viendo el mandato, ¿verdad? El periodo que va a cumplir Abinader. Si ellos lo están viendo como positivo, también este proceso de inscripción le va a decir a ustedes, porque yo, si un colegio es malo, yo no mando al hijo mío, yo no lo inscribo.
Entonces, ¿cómo está respondiendo la gente a este llamado de inscripción? La población está acogiendo las inscripciones de muy buena forma, muchos nuevos inscritos. Creo que sobrepasaremos la meta. En otro tenor, creo que el presidente Luis Abinader va a ganar en primera vuelta con más de un 55%, porque creo que todo el que tiene dos ojos y está viendo la gestión de nuestro excelentísimo señor presidente y tiene un poquito de sentido crítico, se está dando cuenta que tenemos un presidente honesto, quizás el más honesto que ha pasado en la vida republicana, y un presidente que es cercano a la gente, que cuando la gente le habla, lo escucha. ¿Está Luis Abinader, doctor, cumpliendo con sus promesas? Porque yo recuerdo que en la rendición de cuentas de agosto del año pasado, yo veía esa rendición de cuentas, más que una rendición de cuentas, era como cosas que iban a hacer, más que cosas que ya habían hecho, era como, bueno, lo que yo voy a hacer. ¿Está cumpliendo Abinader con su plan de gobierno, con lo que le prometió al pueblo dominicano que él iba a hacer? Por lo menos quizás yo veo que en el aspecto judicial hay un avance muy significativo, que es una de las cosas que ustedes pues siempre enarbolan, ¿verdad? Pero en otros renglones, ¿cómo está el presidente estamos cumpliendo? Porque en el aspecto judicial, como tú estabas hablando, ya nosotros tenemos hemos subido 14 puntos en la medición internacional como país en transparencia. Entonces, decir que y en buena obra de gobierno, es decir, que se está enalborando la pulcritud y la buena gestión financiera de un gobierno del cambio que prometió eso y que lo está cumpliendo. En la justicia también se ven los cambios, porque cuando tú tienes personas que se están declarando culpables y que están devolviendo dinero, tú sabes que la justicia está funcionando, porque si tú tienes un testigo ya que dice que sí, que fue culpable y que declaró dinero. No, y que si devuelve dinero es porque realmente está admitiendo los hechos. Porque cogió dinero. Yo tengo quizá en otro momento tú como abogado podemos hablar de esto, pero yo tengo mis reservas con ese tema de esos famosos acuerdos, porque el que devuelve 5 millones es porque posiblemente se robó 20. Bueno, a mí me malinterpretaron. Entonces tú dices, ven acá, yo me robo 20, devuelvo 5, y en lugar de meterme preso, ¿verdad?, como decimos en un buen dominicano, me mandan para mi casa, o simplemente una pena te voy a explicar eso. En buen derecho, suspendida. En buen derecho, cuando tú te haces culpable de un caso de esa magnitud, el Ministerio Público, cuando le pone a firmar ese acuerdo de ese penal abreviado, lo primero que le dice es en el documento que los bienes que fueron sustraídos y que tú no demuestres que esos bienes son pulcros, volverán al Estado Dominicano. ¿Entiendes? Sí. Lo que se está eximiendo es la cárcel, porque esas personas iban a hacer mucho más tiempo de cárcel. Sí, eso habría que verlo, eso habría que ver si el acuerdo realmente... Te voy a decir algo, cuando son casos de esta magnitud, siempre a esas personas no se les quita todo. Ya. ¿Por qué? Porque son personas mayores a veces, porque son personas... Y siempre ya hay un manejo. O sea, que se le deja una boronita de los robados. No se le deja una boronita de los robados, pero no se indaga tanto para dejarlo en la calle y dejarlo con una mano fuera y una adelante. Bueno, pero ese quizás puede ser un tema que podemos... Porque recuérdate de algo, que tú estás sacrificando un delfín para ganar la dama. Porque a mí me malinterpretaron en el programa. Y hasta yo te estoy malinterpretando, porque yo puedo entender que la dama es... No, porque el sacrificio no... Alguien más para arriba. El sacrificio no es esa persona que tú le estás dando ese beneficio de no ponerlo detrás de la reja por 20 años. Sí. Tú solamente lo estás poniendo por 3 años por un ilícito penal que cometió, pero ese delfín que tú estás beneficiando es el que te va a llevar a la dama, es que es el que te va a condenar a los pejes grandes. Claro, ¿entiendes? claro. Entonces esto es como un juego de ajedrez. ¿Por qué tú crees que en Estados Unidos en la mayoría de casos siempre tienen culpables y siempre se declaran culpables? Porque cuando lo más importante en un caso de esta magnitud es tú es hacer los acuerdos, no tener los testigos, claro, porque las pruebas siempre son refutables, claro, pero el testigo no, el testigo dice, mire, a tal hora, a tal día nosotros hicimos esto y ahí están los documentos. Claro, hay que comprobarse eso también, pero por lo menos un testigo que te está devolviendo millones te está diciendo, mira, yo participé de hecho, aunque en el caso de Brecht, pero te digo, este es otro tema, pero en el caso de Brecht,
tenemos personas condenadas por soborno y no hay sobornados. Sí, pero en el caso de Brecht, entonces eso está extraño. Recuérdate que el caso de Brecht fue un manejo de otra procuraduría y se armó un muñeco maquillado que no tenía fundamento, porque los verdaderos culpables quedaron todos fuera y ahora mismo ya ese caso se debilitó. Pero aquí no, aquí se está sacrificando los delfines para poder comerse la torre y la dama. Bien. Bueno, no sé, Arsenio, si tenemos que irnos a otra pausa, pero me gustaría tener una pausa breve y luego entonces vamos a volver con Doclar para que nos sigas hablando ahí acerca de esos logros que el PRM ha tenido. Y antes de terminar, felicito a la justicia dominicana porque está haciendo un buen trabajo. Así es. Esa esplendorosa dama, Miriam Germán Brito. Así es. Y vamos a ver, bueno, dicen de los controles que podemos continuar, bueno, mucho mejor todavía. Doclar, tú mencionabas, ¿verdad?, que el presidente Luis Abinader puede exhibir logros en materia de justicia, que es una de las cosas que más, ¿verdad?, ustedes, los PRMistas, pues mencionan, y eso es visible. Sí. Tenemos ahí personas en el Ministerio Público serias que están haciendo un trabajo y en otros aspectos, pero háblame del aspecto económico, cómo el PRM ha estado cumpliendo esas promesas que Luis Abinader hizo en materia económica. Tú eres contable, tú sabes lo que Luis y el equipo financiero están haciendo magia, porque con lo poco que se tiene ahora... Bueno, él dijo que el dinero le estaba sobrando. Bueno, con lo poco que está entrando ahora, con todos estos déficits y todos estos subsidios que se están pagando de gasolina, recuerda que cuando Luis hizo el presupuesto del año 2022 y del 23, se presupuestó el galón de gasolina a un precio que fue por encima de lo que está actualmente. Sí, no, pues por encima de lo que está actualmente. Por debajo, por debajo de lo que está. Por debajo de lo que se presupuestó a $70 máximo el galón, a 60 y pico, sí, creo. Entonces el combustible se ha mantenido... No, el combustible se presupuestó por encima de lo que está hoy, por eso es la queja del por qué, si el petróleo ha bajado, por qué entonces ¿Cómo está hoy el barril de petróleo? El barril de petróleo está a 70 y algo Se presupuestó a 75, entonces se presupuestó a 75, solamente ahora se encuentra más bajito, pero ya tenemos un año y pico subsidiándolo. Sí, claro. Entonces, ¿qué tú crees que si baja un poco rápidamente tiene que bajar el combustible? No, porque recuérdate que hay un déficit, claro, que el gobierno tiene que volver a llenar esas arcas para poder subsidiar otros productos, otras áreas, para poder destinar presupuesto, por ejemplo, a la medicina, a la educación, un presupuesto que en realidad necesitamos como pueblo dominicano, pero que no se pueden mover a otra cosa que no sean esos subsidios de gasolina, sí, porque hemos tenido unos precios súper elevados, claro, que para no afectar el bolsillo del pueblo dominicano y de la mayoría de nosotros, el gobierno dominicano lo ha subsidiado. Claro. Y creo que ese ha sido, en materia económica también se están cumpliendo con las obras. No, yo he escuchado también que hay un crecimiento, el Banco Central de hecho anunció un crecimiento del PIB de 4 puntos y algo. 4.9. 4.9. Que son pocos los países del mundo. Son pocos los países que expresan crecimiento. Pero mi pregunta, Doclar, es con respecto a eso. Y qué bueno que tú recuerdas que yo soy contador. Me gusta mucho el tema también financiero, económico. Pero lo que yo no veo, Doclar, es que entonces ese crecimiento de ese 4.9, esa bonanza, ese me sobra el dinero, yo no veo una distribución. Porque en economía hablamos de dos elementos. O sea, hablamos de crecimiento económico y desarrollo económico. Entonces, ¿cómo yo tengo crecimiento económico porque estoy creciendo 4.9, pero entonces el desarrollo es la distribución de esa riqueza? O sea, que esa riqueza que yo tengo, ese crecimiento que yo tengo, pueda también llegar a los que menos tienen. Entonces, háblame de eso, porque es que yo no veo, y ya te está hablando el ciudadano, ¿verdad? No ni siquiera el comunicador. O sea, yo no veo que hay ¿verdad? Una distribución de ese supuesto crecimiento. Bueno, te lo voy a responder muy rápido. Primero, ya te dije, nos ha afectado 4 pandemias.
Entonces esas 4 pandemias han causado que el gobierno gaste mucho dinero, pero no obstante eso, se están creando muchas obras que son para el crecimiento, para que continúe el crecimiento económico del país, porque siempre hablamos de crecimiento económico, pero ¿qué trae crecimiento económico? Si un Estado no invierte, Sí, claro, no puede crecer. No puede crecer. ¿Por qué tú crees que esa autopista Duarte se va a agrandar de esa manera? Y se está agrandando. Porque por ahí viajan que los insumos, Claro. y los productos del país, el turismo. Entonces, tenemos que invertir en esa matriz para poder ser el hub del Caribe, que eso es lo que queremos, y para poder traer todas esas empresas que van a salir de China por el tema que van a salir de Asia y China por el tema de los conflictos de Estados Unidos y China, y a Estados Unidos ya no le conviene tener toda su matriz de producción en Asia, le conviene tenerlo más cercano porque Sí, vio la claro. debilidad que tiene por el COVID-19, por la guerra de Ucrania, que la cadena de suministro ha hecho que el coste sea tan alto que eso ha causado esta inflación. Claro, yo te compro todos esos elementos, pero por lo menos déjame caer. De hecho, hasta en la Biblia tú encuentras escenas donde los reyes hacían grandes banquetes y dejaban caer comida para que los Sí, que no pero tuvieran... se está dejando caer. comieran. El plan social está dejando caer comida a los pobres. Hay muchos planes, por ejemplo, donde está Robertico, es para hacerle casa a los pobres, para muchos beneficios de la clase pobre. Los planes sociales están trabajando y están trabajando full, porque tú lo viste cuando pasó el Sí. huracán. Está trabajando todo sintonizado, pero que no se nota tanto por el incremento por el alto costo. Por las crisis Por que la hemos tenido, crisis, como tú dices. Entonces tú crees, Doclar, hablando ahí, porque una cosa va de la mano de la otra. O sea, si Luis Abinader en estos 4 años no cumple con lo que él prometió, que según lo que tú estás diciendo, pues hay muchas cosas que él ha estado cumpliendo y otras que están en proceso, ¿verdad? Porque lo que tiene todavía son 2 años y medio, más o menos, como gobierno. ¿Tú crees que Luis Abinader se reelige, gana las elecciones? Luis Abinader gana. Bueno, en primer lugar, ¿tú crees que él gane la interna del PRM? Claro. Que hay 2 gente ahí, Guido y Alburquerque. Sí, pero están... yo entiendo que eso se terminará en un acuerdo, porque en realidad la figura de Luis Abinader tiene demasiado arraigo ahora mismo y no creo. Yo le tengo mucho respeto al doctor Alburquerque. No, creo una que eminencia. yo creo que el doctor Alburquerque es uno de los cerebros más amueblados que tenemos en el país, para no decir el más. Sí. Y soy su amigo y siento mucha afinidad con él. Y Guido también soy su amigo y es una persona también son muy dos connotado. son dos cerebros, dos grandes Sí, cerebros. pero realmente. creo que la gestión que ha hecho Luis le está haciendo ganar mucho terreno y creo que internamente no tiene competencia para que le ganen. Sí, ellos tendrán 1% que creo que se negociará ahí para unificar el partido y creo que iremos unidos y para mí Luis Abinader gana en primera vuelta con más de un 55%. ¿Tú crees que Luis Abinader, si las elecciones fueran hoy, fueran Leonel y Luis Abinader, ¿tú crees que Luis Abinader entonces le gana a Leonel? Con 55% en primera vuelta. Y gana si Luis fuera Abinader. con Abel, Es que van a competir los 3 y ellos los 2 no tienen un 40% entre los pero supongamos que haya una alianza entre Abel y Leonel. No creo que esa alianza se dé, y si se da tampoco creo Bueno, que... tú sabes que en política nada es predecible, o sea, nada de las cosas se pueden dar. yo pienso que el PLD se está convirtiendo en un cacarón. Pienso que lo mismo que el PLD le hizo al PRM, Sí. al PRD, al De reformista. hecho, yo vi que en estos días unos alcaldes y demás han estado pasando al PRM, lo cual pues indica cuando tú pasas un partido porque al parecer... Y no pasan como ellos están diciendo, porque ellos están tratando de crear, ellos están tratando de decir lo que ellos hicieron, que ellos pagaron y que manipularon. Cuando Lionel y Danilo, ellos movieron toda su fuerza económica para comprar voluntades. Ahora no, ahora han venido al PRM a tocar la puerta porque quieren estar de este lado. Bueno. Quieren estar con Luis Abinader. Señores, las elecciones del 2024, ¿verdad? Sí. 2024 van a ser unas elecciones muy especiales. Memorables. Yo estoy loco que llegue ya el 2024 para ver
qué va a pasar, pero lo que queremos es que pase lo mejor para el país. Ahora yo te tengo una pregunta, Iván. Esa pregunta tú me la vas a hacer cuando yo te vuelva a invitar, porque ya nos vamos. No, pero vamos a ver, vamos a darle yo quiero que tú me la ahí. respondas ahora. Vamos a ver. ¿Cuál sería tu candidato favorito? Lionel, no como político, como persona tú. ¿Cuál candidato te agradaría más? ¿Cuál candidato para ti es más pulcro? ¿Cuál candidato para ti te vende una mejor imagen en el país? ¿Cuál candidato te ha demostrado que financieramente maneja mejor el país? ¿Lionel, Abinader o Luis Abinader? ¿O Abel Martínez? Esa pregunta la vamos quizás a responder cuando te volvamos a invitar, ¿verdad? Yo estoy aquí en calidad de entrevistador y tú en calidad de entrevistado, pero es lo que estamos diciendo, Doclar. Nosotros, no es como entrevistador, es como persona. Nosotros entendemos que queremos lo mejor para el país. Si Abinader lo está haciendo bien, pues, y él es el que tiene que continuar, que continúe, porque lo que queremos es lo mejor para el país, para la República Dominicana. Así que gracias, Doclar, nuevamente, mi hermano, por estar con nosotros en esta noche. Gracias por la invitación. De verdad que siempre es un placer tenerte, aprendemos mucho siempre de ti. Y nada, feliz resto del día, muchas bendiciones, cuídense mucho y nos vemos en las próximas. Buenas noches, público si Dios lo televidente. permite. Gracias por tenernos y gracias por sintonizar. GDM. Disfruta lo que ves.